dábamos la clase. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica, y lo que vamos a explicar hoy son estas operaciones que ustedes han aprendido a partir de la teoría de conjuntos, cómo se las aplica en la lógica proposicional. O sea que el tema de hoy es lógica proposicional. Lo voy a anotar en el pizarrón, pero para anotarlo en el pizarrón hay que tener pila, ¿no es cierto? Ingeniero Páez, lógica proposicional. Entonces lo que vamos a ver hoy, no sé si se lee. Sí, profe, sí se lee. Se lee, se lee. Lógica proposicional. Bien, ya voy a traer una fibra negra, nada más que estoy en otro espacio de la casa y me olvidé de traer los marcadores, pero ya traigo un marcador negro. Esta lógica proposicional, conjuntamente con la matemática, la lógica y la matemática son las ciencias que ustedes la van a encontrar clasificadas en ciencias formales. ¿Por qué? Porque sus objetos de estudio son entes ideales, son creados por el hombre, ¿no? Cuando uno dice vamos a salir para afuera, y es lógico que salgamos para afuera y no para adentro, ¿no? Siempre decimos apelar a la lógica, ¿sí? Bueno, si está enfermo, tiene que ir al médico, es la lógica. Bueno, esto que nosotros lo manejamos en el vocabulario diario, también está aplicado a la matemática, ¿no? Y fundamentalmente a ustedes que van a, y fundamentalmente ustedes que van a tener que trabajar con la lógica. O sea, si el 2 ponen en una orden, es un número, preguntan, ¿es un número par o es un número impar? Bueno, allí ustedes tendrán que decidir si es un número par o un número impar. Esa decisión va a estar complementada con la lógica, ¿no? Saber que el número 2 es un número par, y si va por el camino de los impares le va a dar falsa esta proposición, esta oración. Bien, a estas oraciones que nosotros, de las cuales podemos hablar de un valor de verdad, se las llama proposiciones, ¿sí? Las proposiciones son oraciones de las cuales nosotros vamos a establecer un valor de verdad. Vamos a ver acá, voy a compartir un archivito. Esperen acá. Ahí está. Bien. Proposiciones lógica, lógica proposicional, y no sé si se ve bien o quieren que lo agrandemos. Está bien. Ahí se ve bien. Se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Bueno, ¿quién lo va a leer? ¿Qué son las lógicas proposicionales o proposiciones lógicas? ¿Quién lo lee? ¿Lo puedo leer yo, profe, si quiere? Dale. La lógica proposicional, también llamada lógica de enunciados, lógica de orden cero o cálculo proposicional, es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados. Bien. No son preposiciones, ¿sí? Porque muchas veces se confunde la palabra proposición con preposiciones. Preposiciones es lo que les enseñaban en lengua, antes, de, contra, para, por, según, sin, son, sobre, tras. Bueno, ¿se acuerdan? ¿Las han estudiado? Bueno, esas son
preposiciones. Esto lo que vamos a ver son proposiciones. ¿Qué es una proposición? Lo voy a poner acá en amarillito para que ustedes lo vean y lo vamos a aumentar para que vamos a aumentar el tamaño para que quede bien claro qué es una lógica proposición. Una proposición o declaración es un enunciado declarativo que sea verdadero o falso. Nos referimos a B o a F como el valor de verdad de esa declaración. Entonces, les pregunto yo, ¿el 2 es un número par? Esa es la oración, esa es la frase, esa es la proposición. Y ustedes, si me pueden decir, ¿es verdadero o falso? Esa oración se convierte en una proposición. Entonces son oraciones de las cuales nosotros vamos a poder emitir un valor de verdad. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Lo que leyó su compañera, que son entes ideales, entes formales, y son oraciones, de las cuales nosotros vamos a hablar si son verdaderas o falsas, ¿sí? Generalmente las proposiciones no llevan signos de interrogación ni signos de admiración. Oh, llueve. No puedo decir verdadero o falso. Pero sí puedo decir, por ejemplo, a ver qué se les ocurre, que una oración, una frase de la cual yo pueda emitir un valor de verdad, o sea, que pueda decir es verdadero o falso. ¿Qué podríamos preguntar? ¿Ayer llovió? ¿Ayer llovió? ¿Ayer llovió? No. Falso. No, no. No, falso. De 19 y 30 a no sé qué otro horario. ¿Tienen matemática virtual? Verdadero. Verdadero. Sí. Verdadero. Entonces, a esas frases nosotros las llamamos proposiciones. Entonces, ¿cómo llamamos a esas frases que yo puedo emitir un valor de verdad? Verdadera. No, escucha la pregunta. Proposiciones lógicas. Proposiciones lógicas. O sea que allí viene metido esta nueva parte de la matemática, ciencia, que es la lógica. Bien, entonces podemos decir verdadero o falso. No llevan, los signos de admiración ni de pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio acá. Lo voy a aumentar a esto para que ustedes lo vean. Bueno, ejemplo de proposición. Ah, ¿qué hice? Ahí está. Bueno, el enunciado, en un escrito enunciado, dice 2 más 2 igual a 4. Es una declaración, también se las puede llamar como declaraciones, proposiciones, ¿sí? Ya que puede ser verdadera o falsa. ¿Está bien? 2 más 2, fíjense que no es una frase, yo la tengo que leer, no está escrito como una frase, es una declaración, está escrito en símbolos, pero yo puedo establecer si esa declaración o esa proposición es verdadera o falsa. Pues es verdadera esta declaración, su valor de verdad es B. O sea, tenemos dos posibilidades, que sea verdadera o que sea falsa. No hay un ni. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? He puesto todo enunciado. Sí, sí. Enunciado. Bueno, vamos. ¿Quién lee la próxima? El enunciado. El enunciado 1 igual a 0 es también una declaración.
pero su valor de verdad es falso. ¿Es verdadero que 1 es igual a 0? No, No, entonces Falso. es falso, ¿sí? O sea, van a tener esas dos posibilidades de respuesta, verdadero o falso. Va a llover mañana es una proposición. Para su valor de verdad, para su valor de verdad, que se tendría que esperar que mañana a ver, ¿qué estoy leyendo? Cualquier cosa. Para su valor de verdad, ¿qué se tendría que esperar? A mañana. Si llueve, Claro, verdadero. Y si no llueve, es falso. ¿Sí? Va a llover mañana, va a depender de lo que suceda mañana. Si mañana llueve, es verdadero. Y si no llueve, es falso. ¿Sí? Bien. En general, estas proposiciones, estas oraciones, lo que vamos a hacer es expresarla a través de letras. Estas proposiciones en general las van a ustedes encontrar expresadas como a partir de la letra P, la letra Q, la letra Z, a través de alguna letra, ¿sí? Entonces, fíjense acá, yo les puse dice el número 5. Lo voy a agrandar ahí. ¿Es una proposición? ¿Pueden decir su valor de verdad? No, No, porque ya estoy diciendo. El Tiene número un solo valor. tiene un valor, tiene un valor de verdad. ¿Puedo decir verdadero o falso? No, Ya. solamente es 5. Claro, ya me está diciendo, el número es el número 5, pero no me da la posibilidad de establecer si es verdadero o falso, ¿sí? Profe, Entonces, en ese caso no es una proposición. Sí, te escucho. o sea, sería más bien el número 5 una afirmación y no da, digamos, opción a decir si es verdadero o falso. Más o menos, Claro. O así sea, entendí. yo solamente digo el número 5. El número 5. Espérenme 2 segundos que le baje el volumen a este celular. El número 5 no me da la posibilidad de poder establecer su valor de verdad. Yo soy Marcela. Así sí. Ustedes me podrán decir si es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces, resolver la siguiente ecuación para X no es una proposición. Por ejemplo, resolver una ecuación, ya que no se puede asignar un valor de verdad en absoluto. Es un imperativo. Acuérdense que los que llevan signos de interrogación o signos de admiración no son... espérenme 2 segundos. A ver, ¿dónde tengo la fibra? Si yo no tengo signos de pregunta o signos de admiración, no puedo hacer, estoy bien mal, así, y así. ¿Cuál era? ¿Para abajo? No, así. Acá y acá. Entonces, cuando yo tengo este tipo de expresiones y no puedo establecer su valor de verdad, no son proposiciones, ¿sí? No las puedo trabajar en lógica. Bien, vamos a ver acá. Sigamos con nuestra propuesta acá. Dice el ejercicio, ¿sí? Dice, no hay ningún planeta llamado Marte.
¿Es una proposición con valor verdadero? ¿Es una proposición con valor falso? ¿O no es una proposición? Piénsenla y yo busco una fibra negra para que se vea mejor. ¿Qué opinan entonces? Es una proposición de valor falso. Es una Proposición falsa, sí. proposición porque puedo decir si es verdadero o falso, entonces descartamos que en la última opción y decimos es una proposición, pero ¿con qué valor de verdad? Con valor M. Falsa. Falso, falso. Hoy me comí todas las letras. Oda a la primavera. ¿Qué es oda? Googleen ya. Supongo que será como hola la primavera. No. Oda a la primavera. A ver, googleen, ustedes que tienen los celulares. Poda, ¿será? ¿Eh? Oda. Oda. Podar. De podar. Es una Sí, composición nada. poética de género lírico. Eso dice Claro. Google. Eso. Como alabar, Es. profe. Y entonces, ¿cómo lo traducimos a eso? A ver. No es una Ah, proposición. profesor. No es una proposición. Es como, no es un sinónimo, pero decir bienvenida a la primavera o feliz primavera, una Es cosa como de una eso. alabanza, algo así, profe. Exactamente, ¿sí? Oda a la primavera. Aprendieron una palabra, oda, ¿sí? Gracias, profe, por enseñarnos. Bien, vamos con lengua también. Entonces, es una proposición de la cual decimos que es verdadera, es una proposición de la cual decimos que es falsa, decimos que no es una proposición. No es una proposición, ¿no? No es una proposición. Esto aparece generalmente en la parte literaria de la antigüedad, donde se utilizaban este tipo de terminologías, ¿no? Bien, vamos a la tercera. Dice 6 a la 0 es igual a 1. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero. 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 Es una proposición verdadera. O sea que ya saben que es una proposición y pueden establecer su valor de verdad. ¿Difícil o fácil? Fácil. Fácil, fácil. Bueno, vamos a utilizar las letras P, Q, R y S. Para las hoy se ve que yo no. Proposiciones. Así, por ejemplo, podríamos decir que P representa la proposición la luna es redonda. Y escribimos. En vez de escribir la frase la luna es redonda, ponemos la letra P. O sea, todas estas frases de las cuales nosotros hablamos que son proposiciones, se pueden reemplazar por letras, ¿sí? ¿Cuáles son las letras que van a encontrar ustedes? P, Q, R y S. En la mayoría de los casos se utilizan esas letras, pero no significa que no puedan utilizar otras letras, ¿sí? Entonces, en vez de poner la luna redonda, ponemos P, ¿sí? Entonces, ¿cómo leemos? P es la proposición que indica que la luna es redonda, o sea, es el reemplazo de esta frase por una letra. ¿Hasta ahí?
¿Dudas? No, vamos. No, profe. No, profe. Bueno, dice, ¿son proposiciones lógicas? El pasto es verde. Bueno, ahí está la respuesta ya. Me olvidé de tapar la respuesta. El pasto es verde. ¿Es una proposición? Sí, es una proposición. ¿Quién sigue leyendo? Yo leo. Dale. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Bien. ¿Sí? Todo, es un principio de la física. Toda acción tiene una reacción que se da en cuerpos diferentes y en sentidos contrarios, de la misma magnitud. Entonces, ¿puedo decir que esto es verdadero o falso? Y según la ley física que dice usted, sí, es verdadero. Claro, esta es una ley de la física, es el tercer principio de la dinámica, que dice que toda acción tiene una reacción en distintos cuerpos y en sentidos contrarios. Entonces yo puedo aseverar que esta es una proposición. Ahora dice, X más Y es igual a 20. ¿Pueden decir que es verdadero o falso? No. No, entonces no es una proposición. Después dice, X más Y es igual a 35 si X es igual a 10. ¿Pueden decir verdadero o falso? De X No. saben cuál es el valor, pero de Y lo tienen que Deberíamos calcular. empezar ¿Sí? buscarla Entonces, ahí. claro, entonces trabajamos en este caso con un enunciado, una oración de la cual no podemos definirla como una proposición. Dice, X más Y es 45. Si X es 20 e Y es 25. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, es una proposición. Y si X más Y es 45, entonces la X vale 20 y la Y vale, si la X vale 20, la Y vale 25. ¿Pueden asegurar si es verdadero o falso? Sumándolos, Sí. digamos, los dos números. Claro, porque en este caso te da los dos números. Claro, ¿Cuánto vale Y? Y te dice, si lo sumamos, ¿me da 45? Profe, Sí. o sea que está una condición y según esa condición da el resultado. Claro, claro. Bueno. Dice, la condición es que la suma de 45. En este caso te dice que X vale 20 y en este caso te dice que Y vale 25. Y te pregunta, ¿es un enunciado o una proposición? Claro, una proposición verdadera. Es una proposición porque es verdadero de que la suma de X que vale 20 y de Y que vale 25 nos da 45. Como que tiene más lógica que el ejercicio anterior. Claro, exactamente. Nos da los valores de verdad, porque acá a nosotros nos falta cuánto vale Y. Fíjense acá, bueno, no sé si se acuerdan, que es el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan a qué equivalía un cuadrado de un binomio? No. No. Bueno, el cuadrado de un binomio es un trinomio cuadrado perfecto que responde a aplicar la multiplicación de estos dos expresiones dos veces. El primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Pregunta, ¿esta expresión es igual a esta expresión? Sí. Yo se las aseguro y se las transmito porque es del área de la matemática, y estas expresiones son equivalentes, son iguales. Entonces, de la igualdad yo puedo asegurar que esto es igual a esto. Entonces, estoy dando una afirmación sobre esta igualdad. Y entonces es una proposición.
Dice x más y es igual a 81. Si x vale 5, e y vale 4. 5 más 4, 9, 9. Al cuadrado, 81. 81. Entonces, para que esta igualdad de 81, la x tiene que valer 5, puede valer 5 y también puede la y valer 4 para que me dé esta igualdad. Sí. Sí. Fíjense qué pasa en esta situación. Dice, ¿cuál es tu edad? ¿Me pueden decir si es verdadero o falso? No. 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 ¿Qué tipo de expresión tenemos allí? Es una interrogación, es una pregunta. Entonces, cuando ustedes aparezcan estos signos de pregunta o de admiración, estas no son proposiciones, sino son enunciados. No puedo establecer su valor de verdad. ¡Viva Perú! Tampoco es un enunciado. Tampoco. Acá, ¿quién lo lee? Yo no lo voy a leer porque es más difícil que no sé qué. Bueno, acá Nadie. dice que una persona fundó un pueblo. No me está pidiendo si es verdadero o falso. Nailán Ya me fundó. está asegurando que fundó ese pueblo. Entonces se trata de un enunciado. La guerra y la paz. ¿Puedo establecer un valor de verdad? No. No. No, ¿por qué? Entonces, fíjense que allí este archivito se los voy a pasar. Fíjense que aparecen los signos que yo les decía y algunos enunciados que no puedo establecer su valor de verdad, entonces se siguen quedando como enunciados y no como proposiciones. A ver, alguien que me diga una proposición. Googleen, busquen, investiguen, ya tienen el celular, tienen la computadora. Denme una lista, pongan una lista de proposiciones, porque yo sé que la profesora me va a preguntar una lista de enunciados, de oraciones, porque sé que la profesora me va a preguntar. Googleen ahí a la velocidad que manejan el celular, googleenlo a favor. A ver, alguna frase, algún enunciado, alguna proposición. No todos juntos, porque capaz que no los pueda escuchar. Mañana va a ser martes. Mañana va a ser martes. ¿Qué opina el resto? Proposición. Es una proposición. Proposición ¿Están verdadera. seguros? ¿Pueden ¿De qué trata, emitir un María? valor de verdad? Sí. 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 Entonces, Y si en caso que fuera jueves, ¿eh? y si yo digo esto un jueves, Mañana es jueves. no, Era no, una no, proposición falsa. Es una Falso, proposición, claro, ahí está. pero falsa. Puedo emitir un valor de verdad. ¿Sí? ¡Qué lindo! Estén todos Enunciado. mis alumnos en Anunciado. la hora de Enunciado. matemáticas. ¿Eh? Enunciado sería eso. Es un enunciado. O sea, yo pregunto, ¿qué hora ¿Cuál? es? ¿Qué hora es? Enunciado. Enunciado. Claro, ¿Les gusta la hora de matemática? sí. No, Enunciado. Enunciado. Está enunciado. condicionado. Es un enunciado condicionado, ¿sí? Entonces, ¿se entiende esto de las proposiciones, oraciones, de las cuales emitimos un valor de verdad? Y ahora estas, Axel, me decís F, no sé qué significa F. Falso. Ah, falso, falso, bueno. Claro, su compañero dijo mañana es jueves, es falso. Entonces, no, pero te pregunté si habían entendido las proposiciones. ¿A eso me referís que es falso?
No, a lo del jueves. Perfecto. Entonces, estas proposiciones a su vez no las vamos a escribir porque algunas frases son muy largas. Todos los hombres son seres humanos. ¿Qué opinan? Una proposición verdadera. Verdadero. Es una proposición verdadera. No, Todos para los mí es hombres... falsa. A ver. Sí, Son porque hombres preguntó, y me parece. mujeres. Todos los seres humanos. No, perdón, Son- no recuerdo qué puse. Todos los hombres, dijo. Todos los hombres son seres humanos. Sí. Sí. Pero es una pregunta eso, profe. Bueno, todos los hombres son seres humanos. Ahora le saco la pregunta, el signo de pregunta. Las Islas Malvinas son argentinas, dice Luca Manrique. Las Islas Malvinas son argentinas. Para los argentinos es verdadero, para los ingleses es falso, y para los isleños no les importa lo que Es piensan ninguno de los complicado dos. ahí. Estamos entre las dos, ¿no? Depende de la lente con la que se mire. Bueno, pero está entendido. Ahora lo vamos a traducir a letras. Esas letras dijimos que son las letras P, Q, R, S. R y S. Hay alguien que ya sabe esto. La Z también la mencionó, profe. Pueden ser cualquier letra, pero en bien. ¿Por qué esas general las letras? van a encontrar en los libros como Q, P, Q, R, S. ¿Sí? Bien. ¿Por qué esas letras, perdón, profe? Es para no poner la palabra completa. Es como un abreviado. Bien. Es Es una una variable. abreviatura, exactamente. Así como lo hicimos acá, mira, te muestro acá de vuelta. Ajá. A ver, acá lo compartimos. Fíjate, acá. Dijimos, vamos a utilizar las letras P, Q, Bien, R y S. Vos podés utilizar la letra que a vos se te ocurra, ¿no? Pero ¿para qué utilizamos estas letras? Para no escribir toda la oración, ¿sí? Toda la proposición. Entonces decimos P, la luna es redonda. En vez de poner la luna es redonda, ahora vamos a poner P. Bien, perfecto. Las Malvinas son argentinas. Vamos a poner, en vez de Malvinas son argentinas, vamos a poner Q. ¿Sí? Todos los alumnos van a sacar de 9.50 o 10 en el examen de matemáticas. Y ahí, Verdadero. verdadero. Verdadero, súper verdadero. Hasta las Malvinas, verdadero, ¿no? Por supuesto. Todos los alumnos de matemática van a promocionar, así yo no voy en pleno verano con 40 grados a tomar el examen. Verdadero. Roguemos que sea verdadero. Es verdadero. Muy bien, muy bien. ¿Se entiende? Allí vamos a reemplazarlo por letras. Bien. Bueno, acá, no sé si se ve bien, si no lo ampliamos al cuadro. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo unión, intersección y demás? Bueno, estas proposiciones para la lógica van a realizarse operaciones con estas proposiciones. Y esas operaciones son la conjunción, esperen que busque un borrador, las operaciones en la lógica proposicional son, tienen allí la conjunción, ¿qué más? La disyunción, ¿qué más? La negación. La negación, ¿qué más? Condicional. El condicional, ¿qué más? Y el bicondicional. Y el bicondicional. ¿Qué son estas palabras que yo puse allí? ¿A qué hacen referencia?
a operaciones con la lógica proposicional. Son operaciones que nosotros vamos a trabajar. Operaciones con la lógica. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta la conjunción, miren la tabla que hay en conjunción. ¿Sí? Esta es la tabla de conjunción. Ahí aparece P, aparece Q, y dice P, ¿qué significaba el sombrerito hacia abajo? Y Intersección. Intersección. Entonces acá vamos a tener como símbolo y era el I que nosotros buscamos y buscamos los elementos en común, ¿se acuerdan? Para los conjuntos. La segunda tabla dice P, Q, P, ¿y cómo lo leo al simbolito hacia arriba? Unión era. Unión. Sí, solo sí, eso. no. Pero acá no podemos decir unión. O no era, pro. P Era o O. Q. Era O. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner O y estaba relacionado con la unión. Exactamente. Fíjense cómo lo que vimos anteriormente se va enlazando e integrando ya como saber previo que ustedes lo conocen con esto nuevo, ¿sí? A ver, hay algunas cosas que no conocían, pero hay muchas cosas de estas que conocen y ya las han aprendido. La negación es el símbolo que yo les pedí en la primera tabla de símbolos matemáticos. Eso significaba aproximado. En lógica significa negación, ¿sí? La condicional dice P y tiene la flechita. Puede ser la doble flechita o la flechita sola, ¿sí? Y significa entonces. Tal que no. También, tal que. Y la bicondicional es la misma flecha, pero para los dos lados, para los dos sentidos. Puede ser de esta manera o también puede ser de esta manera. ¿Sí? Doble implicación también la pueden encontrar. Entonces, estas son las tablas de verdad, que ahora las van a copiar ustedes. La última pregunta no se entiende qué es lo que dice. Disculpe. Perdóname, no te escuché. Condicional y abajo qué dice, que no se lee bien. Bicondicional. Bicondicional. ¿Tenemos que leer las tablas, profe? No, quiero que las copien. Quiero que las copien porque en base a eso vamos a trabajar. Que las copien en el cuaderno o las descarguen por el WhatsApp, por el Google. Pongan tablas de verdad. Así se llaman esto, tablas de verdad. Ay, sí me acuerdo de haber trabajado en tabla de verdad, profe. Ay, ¿a dónde has trabajado con tablas de verdad? Contame. En la IAE, el profe le debo una coca porque le hice una promesa, le dije, cuando estaba enseñando este tipo de temas, le preguntaba entre todos, ¿y desde cuándo va a servir esto, profe? Todo, y dice, sí, va a servir ahí en la vida. Y no le queríamos nada. Ahora al final sí nos sirve porque siempre nos terminan preguntando de eso, y entonces dije, ya fue, le debo una coca al profe porque es verdad. Está bueno, está bueno. Pero era de que una tabla, la mayoría de las tablas que dicen verdadero o falso era de que la primera tabla era de que si se cumplían ambos objetivos era verdadero. Después otra era si cumplía mínimo uno, eran todos verdaderos, excepto si no cumplía y cosas así. O sea, cada uno tenía sus razones de las tablas de verdad. A que estas tablas luego se van a clasificar en tablas de verdad de contingencia o contradicción.
Sí. Tautología. ¿Qué? Tautología. 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 Repetí. Tautología. 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 Contingencia. Después le vamos a clasificar a estas tablas de verdad. Bueno, estas tablas de verdad van a estar, vamos a trabajar con proposiciones, pero no las proposiciones como frases, sino como oraciones, sino las proposiciones con letras, sabiendo que representan a una proposición en forma coloquial, con palabritas, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Entonces, Sí, fíjense profe. que tenemos dos proposiciones, P y Q. La operación se llama conjunción y responde a lo que nosotros vimos en teoría de conjunto, a una intersección, ¿sí? La disyunción responde a un o, una unión. La negación, bueno, es negar la condición. La condicional también dijimos que era entonces, y la bicondicional, sí, solo sí, o implica, también pueden encontrar. Bueno, vamos a ver acá cómo se construyen estas tablas de verdad. No, vos te quedás porque vos le entendés el tema y me tenés que explicar a mí cuando yo me pierdo. ¿Qué pasó? No sé, hablan todos juntos, no los entiendo. ¿Qué me decía? Nada, dejaron el micrófono, profe, activo y Ya va a pasar el perro y él me va a saludar el perro también. Bueno, nosotros vamos hasta las 21:30. Bien, ahí está. Dice P. Fíjense que ustedes van a tener que organizarse acá, ¿sí? Porque dice tablas. Entonces necesitamos organizarnos. P, Q, ¿sí? Y nosotros vamos a establecer la operación. Y fíjense cuántas filas traza esta tabla de verdad. ¿Cuántas filas? 4. 4. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Porque nosotros acá vamos a tener un valor de verdad. A ver, la proposición P puede ser verdadera, verdadera, falsa, falsa. ¿Sí? Son las posibilidades que tiene cuando yo tengo dos proposiciones. ¿Sí? 2 a la cantidad de proposiciones. En este caso, 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuántos valores de verdad voy a tener? 4. Acá voy a poner 2 verdaderas y 2 falsas. Y acá también voy a poner, pero tengo que hacer todas las combinaciones posibles. Y ahí aparece combinatoria. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadera. Y después falsa, verdadera, falsa. Entonces, como eran 4, yo puse 2 verdaderas, 2 falsas. Y a la próxima puse verdadera, falsa, para obtener todas las combinaciones posibles. Que las dos sean verdaderas, que las dos sean falsas, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, y que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. ¿Cómo saco yo la cantidad de posibilidades en una tabla de verdad para poner la cantidad de verdaderos o falsos? Haciendo 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Si yo tuviera, por ejemplo, P, Q y R, yo tendría 2 a la 3 al cubo. Entonces tendría 8 valores de verdad.
¿Está bien? Entonces, si yo tuviese, yo voy a hacer P, Q y R. ¿Me ¿Y la van base, siguiendo o voy muy rápido? la base sería 2 por verdadero y falso? No, 2 por elevado a la cantidad de proposiciones que tenés. Estas son las proposiciones, acordate. No, sí, las proposiciones sí, pero la profe. base. O sea, la base es igual a la cantidad de respuestas que tenemos y el No. exponente a la cantidad de proposiciones. Así Exacto, sería. exacto. Claro, a eso me Tengo refería. dos posibilidades, verdadero o falso. Fíjense si yo tengo 3 proposiciones. Me dice que tengo que hacer 8 combinaciones. Entonces, P va a tener verdadero, 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 falso, 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 falso. Ya sé que no se ve. A ver, esperen que deje de compartir. Ya voy a bajar acá. Profe, hay algo que no entiendo. Yo tampoco. A ver, conta. ¿Por qué en proposiciones dice 2 al cuadrado y 2 al cubo? O sea, Claro, la base es 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 posibilidades de respuesta. Verdadero o falso. 2. Y acá tengo la cantidad de proposiciones. ¿Sí? Si yo tenía la luna redonda, era P nada más. Entonces, elevado a la 1. ¿Cuántos valores de verdad voy a poner? 2. Verdadero o falso. ¿Sí? Si tengo 2 proposiciones como P y Q, voy a tener que armar una tabla con 4 valores de verdad. 2 verdaderos, 2 falsos y después verdadero, falso, verdadero, falso. Fíjate, tengo todas las combinaciones posibles. Que las 2 sean verdaderas, que las 2 sean falsas, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Tengo todas las posibles combinaciones en cuanto a al valor de verdad, que son 2 nada más. ¿Sí? Entonces, acá yo probé con 3, P, Q y R. ¿Cuánto? Ah, ya entendí. Ahora sí, mira, Gracias, sí, ya entendí. acá puse en dos partes, 4 verdaderas y 4 falsas. Yo en todas tengo que armar 8 valores de verdad, pero tengo que combinar todas las posibilidades. Ahora, yo tengo verdadero, verdadero, acá hice 4 verdadero y 4 falso. Acá voy a hacer 2 verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, y tengo las 8. ¿Está bien? Si acá hice 4 y 4, acá hice 2 y 2, ¿y acá cuánto voy a hacer? 1. La mitad de 2. Y 1. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera. Como la tabla de la lógica, 2, este, 4, compuesto 6, de 8. lógica. Entonces, tengo todas las posibilidades, que todas sean verdaderas, que todas sean falsas. Bueno, vamos a ver. Acá. De ahí tengo que las 2 primeras sean verdaderas y la tercera sea falsa. ¿Sí? Y acá tengo que las 2 primeras sean falsas y la última sea verdadera, que se contradice con esta. ¿Sí? Tengo todas las posibilidades. Fíjate, que sea verdadero, falso y verdadero. Y tengo la otra posibilidad, que sea falso, verdadero, falso. Entonces, ¿cuántas columnas voy a hacer? 3. Pero ¿cuántas filas voy a armar? 8. Y son todas las combinaciones que yo puedo hacer de verdadero y falso. Medio pobre la tabla. Profe, una consulta. Sí. No existe una posibilidad que, por ejemplo, la base sea de 3, haya una opción más aparte de verdadero o falso. No, las No proposiciones existe eso. solamente tienen 2 respuestas. O Entonces la verdadero. base siempre va a ser de 2. Exactamente, porque ustedes acuérdense que al estar en programación, ustedes tienen en el sistema binario 2 posibilidades.
que sea 0 o que sea 1. Por eso la lógica se relaciona con la programación. ¿Sí? Que se prenda la luz o que se apague la luz. Que sea 0 o sea 1. ¿Sí? Sí, Bueno, justamente esto... lo preguntaba por eso, porque hoy incluso vimos un ejemplo de que en el caso puede haber una tercera opción, por eso lo preguntaba, como por ejemplo un quizás, pero ya sería otra cosa. Tenemos 2. Por eso solamente se me ocurrió la Sí, está muy bien, pero preguntar porque puede haber otras respuestas que no estamos ahí analizando. Pero en lógica proposicional, por eso tenemos la base 2 de esta formulita que nos indica cuántas posibilidades tenemos de hacer todas las combinaciones de verdadero o falso. Si vos tuvieses 4 proposiciones P, Q, R y S, estaría 2 a la cuarta y toda la cuarta 16. O sea que tendrías que armar una tabla de 16 valores de verdad. En vez de poner 4, vas a poner 8 y 8 verdadero y 8 falso. Después vas a poner 4 verdadero y 4 falso. Después vas a poner 2 verdaderos, 2 falsos y después voy a poner verdadero, falso. Esto para establecer cuántas columnas y cuántas filas vamos a tener en una operación justamente en lógica proposicional. ¿Está bien? Disculpe, ¿no sería mejor ceros y unos? Sí, para. Ceros y unos. A ver, 0 y 1 significa 0 sería falso y 1 sería verdadero, ¿sí? Ahora, como nosotros estamos hablando de proposiciones, yo tengo que decir, no puedo decir que el valor de verdad es 0 o que el valor de verdad de una proposición es 1, porque por ahora sabemos esto, verdadero o falso. Después ya, cuando vayamos a matemática discreta y trabajemos con vértices y con aristas, allí, por ejemplo, vamos a hablar de matrices y en esas matrices ya no vamos a poner verdadero o falso. Vamos a poner ceros y unos. ¿Se relaciona? 1. No se relaciona, 0. ¿Está bien? Pero ustedes tienen este paralelismo. El paralelismo de que verdadero va a ser 1 y 0 va a ser falso cuando avancemos en esto de la matemática discreta. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí, profe? Sí, profe, sí, profe. ¿Seguimos? Bárbaro. Bueno, entonces se entiende cómo saco estas tablas que en un principio decía de dónde saco esta tabla, qué significa esta tabla. Estas son todas las combinaciones de verdaderos y falsos. Acá están todas las combinaciones posibles, ¿sí? Según la cantidad de proposiciones que tenemos. Y la formulita es 2 elevado a la cantidad de proposiciones que estamos trabajando en esta operación de lógica proposicional. Voy a subir la cámara y ustedes que ya tienen las tablas de verdad, y esto dijimos que eran proposiciones, y acá estamos hablando de la conjunción, ¿sí? El O. Ya nos hemos ido a la parte simbólica, más que a la parte, esperen que voy sacando marcadores, tengo un montón de marcadores acá, ninguno es escrito. Busquen en la tabla de conjunción qué pasa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. O sea, ya sabemos que esto es verdadero. ¿Sí? Bien. Ay, por Dios, cómo se respira ya.
Vamos a cuando es verdadera la primera y la segunda proposición es falsa. 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 Veamos qué pasa cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Falso. Falsa. Y cuando es falsa, falsa, Es falso. es falsa. Entonces puedo decir que en una conjunción, para acordarme esta tabla, porque después se la van a acordar de memoria, en una conjunción son todas falsas, salvo cuando llamen pequeño, no. Salvo cuando sean verdaderas, verdaderas. Esto es de no. ¿Sí? Primero estaba pensando que era parecida a la ley de los signos, pero no. Exactamente. Porque el último enunciado tendría que ser claro. Ahí no nos coincide, exactamente. Pero es algo No, porque tienen que darse todas las opciones posibles. Claro, sí. Pero lo relacionaba con la ley de los signos, más por más, más por menos, menos por más, menos, y menos por menos sería más, y no nos coincide ahí esa última opción. Entonces, cuando ustedes tengan una operación de conjunción, ¿qué se van a acordar? Que la tabla siempre es falsa y va a ser verdadera únicamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos a cambiar ahora. Vamos al revés. Vamos a una disyunción. Entonces acá vamos a poner la operación de disyunción entre proposiciones. Bien, la disyunción. Acá, en este caso, yo voy a borrar los valores de verdad. Bueno, borro todo. Ya. Ahí. Veamos qué pasa acá. Tenemos P y Q. Entonces, usted busca... perdón, O. La anterior era conjunción y era ahí. Es O. Tienes razón. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos dos proposiciones y las relacionamos a través de una operación de disyunción? ¿Voy al cine o al baile? Es verdadero. Es verdadera. Es verdadera. Bien. Tengo plata. Da la posibilidad de lo O. Acá, verdadero o falso. También verdadero. Verdadero. Porque o voy al cine y no voy al baile. Siempre que la primera sea verdadero. A ver, veamos. Y si no voy al cine y voy al baile, También es verdadero. también es verdadero. Y cuando no voy al cine ni voy al baile, Falso. es falso, me quedo en mi casa. Entonces, fíjense que es contraria a la anterior. La anterior era verdadera únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Y todas las demás eran falsas, porque buscábamos la intersección. En cambio acá nos dice una cosa o la otra. Es Y como ya la cuando exclusión. una sea verdadera, ya el resultado de la operación es verdadero. ¿Mejor o peor? Está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Fíjense que ustedes tienen que ir relacionándolos con lo que vimos de Conjunto. operaciones con conjunto, exactamente. Por ahora todo sí, un patrón. Todos, claro, se corresponden a lo que ya hemos visto, nada más que con otro formato. Bien. De ahí tenemos la negación, pero es que lo que vimos.
La negación se indica con la letra, con este símbolo, negar. Entonces yo tengo P y lo quiero negar. Y tengo Q y lo quiero negar. ¿Sí? Fíjense acá la tabla. Tengo dos proposiciones. En este caso tengo una. P o puedo Q o R. Tengo que negar una proposición. ¿Sí? Entonces. Venir a la misma. ¿Eh? P negado sería lo contrario de P. Es lo contrario, exactamente. Yo tengo P, una sola proposición, ¿sí? Y yo quiero saber su valor de verdad, negado, no P. Entonces, P tiene dos valores de verdad, verdadero o falso. Y si yo la quiero negar a esta proposición, le voy a cambiar el valor de verdad. Si niego la verdadera, me va a quedar falso. Si niego la falsa, me va a quedar Verdadero. Eso es todo. Fácil. Bien, vamos al próximo. Vamos al condicional. O entonces, o implicación. Todo de floja para no borrar todo y hablar todo. Fíjense que los valores de verdad siguen estando en el mismo lugar, siguen siendo los mismos, lo que cambia es la operación. Entonces, lo que ahora vamos a tener es la operación de condicional o de implicación. Condicional o implicación. ¿Qué sería intersección este, profe? Te escucho. Si sería intersección relacionando doble conjunto, No, nada que ver. La intersección ya la vimos, la unión ya la vimos, y acá vamos a leer esta expresión como entonces. Entonces, si llueve, entonces me mojo. O si voy al cine, veo entonces voy a ver una película de terror. Si me saco una nota baja, menor de 4, estoy reprobado. Entonces estoy reprobado. Allí iría lo coloquial de lo simbólico que tenemos acá, que es el entonces. Como condicional, ¿qué puse yo acá? Condicional o implicación. Bien. ¿Cómo se pone? Se puede poner una flecha o se puede poner una doble flecha. Es lo mismo. Cualquiera de las dos va a estar correcto. Esto lo van a poder tener en una tablita hasta que lo copian, lo tienen y van haciendo operaciones. A medida que van haciendo operaciones, esto se va grabando en su memoria, ¿sí? Porque son así, no hay otra vuelta. Entonces, apelamos a la memoria. Tantas veces lo vemos, ustedes hagan una ayuda a memoria, tantas veces lo ven, vayan a terminar entendiendo que no hace falta tener un apunte, sino que se los van a memorizar. Este tema, Bueno. profe, lo entiendo con números binarios. ¿Sí? Sí, yo también lo entiendo, sí. Lo entiendo con números binarios. Bueno. Con la lógica lo entiendo. Bueno, perfecto. Sígalo si le es más fácil así, de 10. Vos pones verdadero 1 y falso 0. Claro. Sí, perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Usted sígalo haciendo así.
yo lo voy a entender. Por ahora los chicos no les quiero mezclar hasta que no estén afianzados en esto, ¿sí? Después ya sí lo van a manejar perfectamente. Bueno, en la condicional o en la implicación o en el entonces, ¿qué ponemos cuando es verdadero, verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Qué ponemos cuando es una verdadera, entonces la otra es falsa? Dice. Falso. Falso. ¿Qué pasa si es falso y verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Qué pasa si es falso, falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, fíjense que esta es una tabla también que tiene una particularidad. Acordarme cuál es la falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda proposición es falsa. Esto se llama condicional, implicación y también puede tener una flechita de esta manera. ¿Podría dar un ejemplo, profe? Sí, podemos dar un ejemplo. Demos una proposición P. Sí. P, I, Q, entonces, o implica o condicional, L. Estas son las operaciones que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? La proposición P es una frase, la proposición Q es otra frase, de la cual puede establecer un valor de verdad, y la R también va a ser un valor de verdad, una proposición. Entonces, ¿qué hacemos? Mira cómo se trabaja. Hacemos una tabla, no sé si se ve. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Bien. Bueno. Acá, acá y acá. Bueno, ¿cuántos valores de verdad vamos a tener que trabajar? 8. ¿Sí? Entonces, a P le voy a llamar P verdadero, 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 verdadero. No sé si se lee acá, sí. Falso. Profe, ¿por qué con 8? Porque es 2 al cubo. Son dos tres valores de verdad. valor de verdad elevado a la cantidad de proposiciones. Entonces nos da 8 posibilidades de combinaciones entre verdadero y falso. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Eh? Sí, ¿No lo está bien. entendés? Sí, ¿lo entendí, entendés? entendí. Sí. Si no, lo explicamos de vuelta, no hay drama. No, entendí. Sí, gracias. Está bueno preguntar ¿por qué 8 y no 4? ¿Por qué 8 y no 1? ¿Por qué 8 y no 16? Va a depender de la cantidad de proposiciones que tengo y me va a dar todas las combinaciones posibles. Mira, era lo que yo decía. Hay dos posibilidades, hay dos posibilidades que sean iguales. Verdadero, 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 falso. Y hay dos posibilidades en que una sea verdadera y la otra sea falsa, y una sea falsa y otra sea verdadera. A medida que aumentamos la cantidad de proposiciones, las combinaciones son más grandes. La cantidad de combinaciones son mayores. Entonces, acá tenemos que hacer 8. ¿Sí? 8. Y entonces, la operación todavía no la voy a hacer. Primero voy a poner los valores de verdad de... El valor de verdad de P ya lo puse, perdón, el valor de verdad de Q. Q. Y acá hay 4, ¿cuántos voy a tomar acá? 2. 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, y vuelvo a combinar. Ahora con los falsos. Fíjate que la primera combinación la hice con los 4 verdaderos. ¿Sí? Ahora, con los 4 falsos hago verdadero, verdadero, falso, falso. Y la combinación que tenemos de todas las posibilidades con R, si acá hicimos
4 verdaderos, 4 falsos. Acá hicimos 2 verdaderos, 2 falsos. La que nos queda, la última es una intercambiada con la otra. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien. Acá tenemos una conjunción. No, perdón. Intersección. Intersección, bien. ¿Cuándo era verdadera la intersección? Verdadero. Cuando tenemos verdadero, 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 verdadero. Falso ahí. Ahí falso. Acá. Falso. Falso. Acá. Falso. Falso. Acá. Falso. Falso. Acá. Falso. Falso. Y Pero no acá. era, pero no era Falso. que la única que era falsa era la SS. No, esa es disyunción. En intersección. Esta es conjunción. No, no. Esta es conjunción. Ah, conjunción. ¿No es intersección lo que estamos viendo? Sí, la intersección. Y Por bueno, eso la está regla bien. era que la Falsa, única falsa. falsa es la falsa falsa. La falsa, falsa. Pero esta es una intersección. A ver, busca la La tabla. conjunción. Mientras todo sea verdadero, es verdadero. Exactamente. Mira, ahí te muestro la tabla. Estamos en, es verdadero, verdadero cuando todas son verdaderas. Y todas las demás son falsas. Ajá. ¿Sí? Se entra uno a confundir. Porque Sí. son muchas las posibilidades. ¿Está Claro, bien? claro. Sí, sí. Perfecto. Ahí dejo de compartir. Sigamos. Entonces, era verdadero únicamente cuando es verdadero. Y todas las demás son falsas. Sí, profe. Ya al tener falso una, ya tenemos, no tenemos elementos en común. Y ahora, fíjense que lo puse entre paréntesis yo acá. Esta operación la voy a operar con los valores de verdad de la función de la proposición R. ¿Sí? A ver si me funciona alguna fibra roja. Vamos a ver si funciona fibra roja. Profe, pero ¿qué dice? O sea, ¿qué decía la teoría de la condicional? Así como dijo que de la conjunción, al ser las dos verdaderas, es todo verdadero. ¿Qué dice la teoría de la condicional? Porque lo que no me está quedando claro. Una relación de implicación. Espera, que estoy formando el mojito. Es una relación de implicación. Si voy al cine, entonces voy al baile. Si voy al cine, entonces no voy al baile. Si voy al cine, te estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? De dos proposiciones, no sé si tendrán relación o no en el sentido de que para vos. Pero la implicación únicamente es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Todas las demás son verdaderas. ¿Sí? Bien. Yo sé lo que me estás queriendo preguntar. Un ejemplo con palabras. Claro, porque me quedaría más claro con un ejemplo de palabras. Exactamente. Bueno. Acá yo hice la tabla de verdad. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Hice la tabla de verdad. Hice una operación entre P y Q. Puse todos los valores de verdad, todos los valores de verdad, y hablamos de una conjunción o una disyunción cuando tenemos el I. Una Disyunción. Una disyunción, que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. ¿Sí? Ahora, estos resultados que yo tengo acá, espero que salga poco esto. Es el resultado con el que yo voy a trabajar
Lo va a operar con R. De Q. ¿Mediante qué operación? La implicación. Entonces, estos valores que yo obtuve como resultado de esta operación se van a relacionar mediante la operación de implicación o condicional, o como le llamen ustedes, con los valores de verdad de R. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, verdadero, 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 Verdadero. verdadero, verdadero. Y ahí tengo verdadero, falso. Verdadero, falso es la única que es falsa. Es la única que Todos los demás son verdaderos. Y todas las demás son verdaderas. Verdadera, falsa. Verdadera, falsa. Verdadera. No, perdón, es que acá me Falsa, confundo. verdadera. La segunda, toda la segunda. Estamos en la segunda, sí. Ahí, verdadera. Verdadera, verdadera. No, verdadera, falsa. Pusimos. Está bien, falsa. Era, sí, es No, falso. estaba bien, era falso. Y todos los demás son Verdadera, falsa, verdadera, verdadera. Estoy haciendo este con este. Estoy haciendo falsa, falsa. verdaderas. Falsa, falsa, verdadera. Estoy haciendo falsa, verdadera. Verdadero. Verdadera. Estoy haciendo falsa, falsa. Verdadero. Verdadera. Y estoy haciendo falsa, verdadera. Falsa, Verdadera. falsa, verdadera, verdadera. Y falsa, falsa, verdadera. Verdadero. Bien. Cuando nosotros acá tenemos todo un resultado de una operación verdadero, nosotros a eso le llamamos tautología. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos alguno que no es verdadero, que son mezcla de falso y verdadero, se llama contingencia o contradicción. Pero por ahora déjenlo así. Yo hasta ahora quiero que ustedes vean cómo se opera. Porque yo acá, fíjense que me confundí, yo hice este con este. Y acá le metí un valor de verdad cualquiera. Pero por eso les digo que con colores ustedes tienen que remarcar lo que van a trabajar con lo que tienen que, en este caso, R, que sería la última proposición. Primero hice esta operación, las operaciones se separan, ¿sí? Y se establece la operación principal. Acá la operación principal es una condicional, una implicación, un entonces, ¿sí? Y la única opción en donde es falsa es donde es verdadera y es falsa, ¿sí? Entonces, donde yo tenga verdadero, falso, verdadero, falso, tengo que tener como resultado falso. Y acá también siguen las reglas matemáticas, digamos que lo que se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis y así. Exactamente, Sí, exactamente, exactamente, tal cual vos lo dijiste. Esta es una operación que le ponemos proposiciones, le ponemos frases que nos relacionen y le ponemos a P, a Q y a R distintas frases que sean proposiciones y vamos verificando los valores de verdad directamente, ¿sí? Para evitar poner todas las frases, que ponemos las letras. Hasta ahí, más o menos, esto es lo que nos va a llevar a trabajar con todas las operaciones o las tablas de verdad. Profe, volviendo al tema de la relación de implicación, ¿es una relación causal? Es una relación causal, porque acá, fíjate que vos dirías verdadero, falso, dirías acá que si voy al cine, no sé, no se me ocurre si voy al cine, entonces veo una película. Entonces, si voy al cine, entonces no veo una película. No, falso. Entonces, hay una contradicción ahí. Entonces, ahí es donde se plantea la falsedad, ¿sí?
La lógica, a veces podemos entender, fíjense que estamos trabajando con ideas, y algunas lógicas no responden a lo que nosotros vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso la lógica se formaliza, se constituye en una ciencia, y la tenemos que trabajar justamente con frases y con letras para poder establecer sus valores de verdad, ¿sí? Esto se trabaja mucho en filosofía, en programación, ¿sí? En matemáticas discretas. Por ejemplo, todos los diseños, por ejemplo, de una parada de una línea de colectivos, se puede hacer con esto. Por ejemplo, los átomos, cómo se relacionan, se puede trabajar de la misma manera con tablas de verdad, ¿sí? Entonces, ahí apelamos a la lógica. Generalmente estamos acostumbrados a trabajar de una manera en la vida cotidiana y diferente a las leyes que responden a la lógica, que por ahí no las podemos entender porque justamente son ideas, ¿no? Hasta que las procesamos y las podemos llegar, las entendemos. Por eso dicen, esto no tiene lógica, justamente porque estamos trabajando con proposiciones de las cuales podemos establecer su verdad. ¿Sí? Ahora vamos a hacer estos ejercicios con frases que me pedía su compañero para que veas que es difícil de entender lógicamente, por ejemplo, esta operación de condicional de que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Así, simbólicamente, sí está pactada y es así siempre. Pero cuando nosotros lo llevamos a frases, allí es donde se nos comienza a complicar esto de la lógica, de la comprensión de estas operaciones, que en este caso van a ser frases que se van a relacionar y de las cuales vamos a tener que establecer su valor de verdad. Más o menos con esto. Sí, profe. Sí. ¿De qué depende? Me están comiendo los mosquitos. ¿De qué depende realizar una operación en una tabla de verdad? En una operación lógica con las tablas de verdad. ¿De qué va a depender? ¿Qué van a tener que tener en cuenta? A ver, cuéntenme. La proposición. La proposición. Pero de la proposición, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Se toma en cuenta de a dos, eso estuve pensando. Bien, las posibilidades de valores de verdad. Sí. ¿Cuántos van a ser y cómo los voy a distribuir? Generalmente, yo lo puedo poner falsos acá y verdaderos acá, o puedo poner un falso, un verdadero, o sea, comenzar, pero tengo que tener todas las posibilidades, ¿sí? Acá yo, para ordenarlo, digo 4 verdaderos, 4 falsos, y acá digo 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, me voy ordenando, porque si yo comienzo verdadero, falso, falso, se me va a hacer un lío porque se me van a desacomodar. Acá sigo un orden, ¿sí? El orden es muy importante y obtengo todas las combinaciones posibles. Pero siempre teniendo en cuenta qué tipo de tabla sea, porque no es lo mismo decir verdadero en conjunción que decir... Ah, sí, por supuesto, son operaciones, sí, exacto. Porque acá tenemos una disyunción y acá tenemos una condicional. Va a depender de las operaciones que tengamos. Pero por eso decía yo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para organizarnos acá? Establecer los valores de verdad de la cantidad de proposiciones que tenemos. Discriminar también qué tipo de relación estamos trabajando, que es lo que decía el compañero. ¿Qué tipo de operación estamos trabajando, no es cierto? Y ser ordenados acá, porque cuando nos desordenamos acá, se nos desordenó acá y se nos desordenó acá. Entonces yo acá sugiero un orden.
Si me dice 8, yo hago 4 y 4, ¿sí? Después hago 2 y 2, y 2 y 2. Después hago 1 y 1 y 1. ¿Podría hacerlo a este primero, a este segundo y a este tercero, esta fila? Sí, pero voy a tener más posibilidades de error. Y la operación la vamos a tener que tener en cuenta, la operación que tenemos entre estas dos proposiciones, para poner una columna que represente el resultado de esa operación. Y saber que ese resultado de esa operación la voy a tener que resolver con los valores de verdad, en este caso de R, que van a ir acá. Y este es el resultado final. Este que tengo acá es el resultado final. Es la tabla, el resultado de esta operación que tenemos de proposiciones lógicas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que saber las tablas de verdad. Vamos a tener que saber la cantidad de posibilidades que tengamos de valores de verdad según la cantidad de proposiciones. Vamos a tener que ser ordenados y tener en cuenta que un colorcito nos va a ayudar a poder vincular el resultado con el valor de verdad de la otra proposición para poner una columna con respecto a esa operación que me va a representar el resultado de esa operación. Por eso decía su compañera, no es lo mismo una disyunción, una conjunción, una condicional o una doble condicional o una doble implicación. ¿Sí? ¿Mejor? Es como las partes de la solución, el tema de los colores, como cuando separamos en términos para hacer una operación en partes. Exactamente. Exactamente. Profe, ¿y la bicondicional? Ahora la hacemos la bicondicional. Pero ahora se entendió más o menos cómo se van a dar los ejercicios. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a la bicondicional. Esperen que borre. Y vamos acá. La bicondicional va a tener los mismos valores de verdad para las proposiciones, pero nos va a dar otro resultado en la tabla de verdad. Bien. Acá. Y acá vamos a poner bicondicional. Esperen que bicondicional. O doble implicación. También la pueden encontrar. A ver, me voy a coger, le voy a tapar un ratito. Implicación. Y es una doble flecha. Para un lado y para el otro. ¿Sí? O pueden encontrarlo también como una flechita sola. Perdón, un segmentito solo con los dos, para los dos lados. ¿Sí? Bueno, la bicondicional. A ver, cuéntenme, de acuerdo a la tabla ustedes que tienen allí, ¿verdadero o verdadero? Es verdadero, profe. Verdadero. ¿Y cuál es la otra verdadera? Falso, falso. Falso, falso también es verdadero. Acá tenemos dos verdaderos y tenemos dos falsos. Siempre que sean iguales, las dos condiciones verdadero. Exactamente, bien. A eso quiero llegar yo. A que ustedes puedan ver las regularidades, lo que se tienen que acordar. En este caso sí sería como la regla de los signos. Este sería como la regla de los signos. Tiene razón su compañera, sería como la regla del signo. Más por más, y menos por menos, más. Y distinto nos daría menos, que sería el falso y el verdadero. Ahí se cumpliría la condición esta de la utilización de la regla de los signos. La doble implicación, me falta el acento, ¿sí? Va a tener dos verdaderos cuando sean verdaderos y falsos cuando sean iguales, como dice su compañero, van a ser verdaderos,
y cuando sean distintos van a ser falsos. En las otras teníamos o un solo verdadero o un solo falso. En esta tenemos 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Sí? Y acá yo podría poner, por ejemplo, una doble implicación. Y podría agregar, en este caso, voy a hacer un lío, pero no importa. Ya tengo yo acá la tablita hecha. Y vamos a completarla para hacer con la doble implicación. Entonces, acuérdense que voy con este resultado que tengo acá, de esta operación, voy a operarlo con esta columna. ¿Sí? Esta es la otra columna con la que yo voy a resolver. Entonces, verdadero, verdadero. 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 Entonces, verdadero, falso, ya sabemos que es falso. Falso, verdadero, sabemos que es falso. Falso, falso. Verdadero. Verdadero, que era lo que decía su compañero. Tenemos 2 verdaderos cuando son iguales. Acá, falso, verdadero, falso. Acá, falso, falso, verdadero. Acá tengo falso, verdadero, falso. Y acá tengo falso, falso, verdadero. Verdadero. ¿Sí? Este que yo tengo acá es el resultado de la operación. Esta es la respuesta. Esta operación, ¿sí? Entonces, como hay verdaderos y falsos, se llama contradicción, que ya la vamos a ver. Pero hasta ahora hemos visto tablas de verdad. Los chicos apaguen los micrófonos, si no ven sus iconos, no hay imagen de la profe. ¿Qué está fallando internet? No, profe, por ahí con los micrófonos prendidos, si se escucha un sonidito, se deja ver su pantalla, ve la de esta persona que tiene Bien. por eso que pasa. Sí, la doble flecha significa bicondicional, doble implicación, tiene varios significados, ¿sí? Con que utilicen uno solo suficiente, pero anclen la imagen de la profe. Bueno, entonces voy a compartir acá estas tablas de verdad, que es la que nosotros hemos visto recién. La conjunción es el I, la disyunción es el O, la negación es para en este caso para una proposición, podríamos poner 2 o 3, pero siempre va a ser lo contrario a la proposición. La condicional, que una es falsa solamente, cuando es verdadera falsa, y la doble condicional o la doble implicación, que son verdaderas únicamente cuando las dos son iguales. O sea que ya se sabe en la tabla, ¿verdad? Si les pregunto, ¿se sabe en la tabla? Más o menos. Póngale. No voy a decir que sí porque no quiero que digamos. me pregunte. Ah, bueno. Bueno, acá fíjense, tenemos un ejemplo de una operación. Miren, P o Q está entre paréntesis. Entonces, P y no Q. Bien. Entonces, lo que vamos a tener que ver es, primero, tenemos 2 proposiciones, P y Q. Las 2 verdaderas, las 2 falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Tenemos entre paréntesis, o sea que tenemos que hacer este paréntesis y este primer paréntesis. Y el último resultado va a ser la condicional. La tabla de verdad va a ser P, verdadero, verdadero, falso, falso, Q, verdadero, falso, Y ahora dijimos que cuando tenemos O, es solamente falso cuando las dos son falsas, todas las demás son verdaderas. Y fíjense que las remarca en azul. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer P
y no P. Si yo tengo P acá, puedo negarlo y llevarlo acá directamente o puedo hacer una columna más. Q. Q verdadero, falso, verdadero, falso. Es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Y acá tengo P es verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué hace acá el ejercicio? Le aumenta una columna. ¿Qué hace la negación de P? Cambiar el valor. Pone lo Falso. contrario. Exactamente. Todo al revés. Y ustedes podrían simplificar esta columna, estas dos columnas en una sola. Es decir, si ya tengo P acá, pongo el resultado de ese valor de verdad. Si acá dice verdadero, pongo falso. Si acá dice verdadero, pongo falso. Si acá dice falso, pongo verdadero. ¿Sí? Cualquiera de las dos va a estar bien. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? La operación, en este caso, de P y no Q. Entonces, por eso lo pone en rojo. Porque son esta y esta para el resultado este. ¿Sí? Entonces acá tenemos verdadero, falso, 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 verdadero, Lo verdadero. opuesto a P. ¿Eh? Lo opuesto a P sería, ¿no? Lo opuesto a P, exactamente. Por eso te decía, podemos poner P y después hacer una columna más y poner no P. Y con esos... Sí, te escucho. No, o sea, porque ahí, digamos, si no fuera... Son dos operaciones distintas, ¿no es cierto? Sí. O sea, tenemos la conjunción y la negación. Sí. Lo primero que hacemos para ubicarnos mejor sería negarlo, hacer una fila de negación, y a esa negación le hacemos la conjunción, digamos. Exactamente, porque esta es la operación importante y esta es la operación importante. En realidad la negación no es una operación, sino es buscar una condición de esa proposición. Profe, en todo caso lo podemos organizar como nos quede más cómodo a nosotros, Sí, siempre y cuando tengamos el resultado. Sí, pueden organizarlo con dos columnas, P y después negarlo, o pueden organizarlo directamente con una sola columna, porque fíjense que acá antes de comenzar el ejercicio pone los valores de verdad de P y de Q. Y traer los valores de verdad de P negados y tomar esta columna roja. Y de ahí hacen la operación de verdadero, falso, falso. Falso, 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 verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Muy bien, ya tengo el resultado de esta operación y tengo el resultado de esta otra operación, ¿sí? Que son la que están en columna azul y la que está en columna acá naranja. Ahora, para encontrar el resultado de la operación principal es la condicional, es el implica. Entonces, lo que yo debo resolver son los de color azul con los de color naranja. Y lo pongo acá, ¿sí? Este verdadero con este verdadero me da falso. Este verdadero con este verdadero me da verdadero y este falso con este falso me da verdadero. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado de esta operación a partir de proposiciones lógicas utilizando las tablas de verdad, que son las operaciones que se utilizan. ¿Sí? Tiene que haber un resultado final. Fíjense, este es P y Q, entonces P o Q. Acá no hay una negación, entonces, ¿qué harían primero? Los paréntesis, y el resultado de los paréntesis lo trabajarían buscando el resultado final de esta tabla de esta operación con una condicional. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Más o menos. Sí. Lo fundamental también es conocer las operaciones, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. ¿Cuál se van a aprender? La que sea diferente. En este caso la verdadera, en este caso la falsa.
en este caso la falsa y en este caso 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Sí? Siempre tratamos de ¿cómo es? Relacionar, buscar o acordarnos las que son diferentes. ¿Se entiende? Yo les voy a pasar, como no tienen nada para hacer, les voy a pasar algunas operaciones con las proposiciones lógicas y las tablas de verdad para que ustedes intenten hacer. Vamos a ir de a poquito a tablas de verdad que tienen cantidad de proposiciones, ¿sí? Cantidad ¿Esto para el lunes, profe? ¿Qué lunes? Claro, porque tenemos el jueves la comisión A y tenemos que ver lo de los conjuntos. Y sí, pero eso es rapidísimo, si ya lo saben. Profe, al Word lo va a profe, pasar. ¿Eh? Al Word lo va a pasar a WhatsApp, Sí, los grupos. sí, lo voy a pasar. Pero quiero agregarle unas operaciones como para que la próxima clase, que no sé qué día es, el jueves. La comisión B tiene mañana, martes. Mañana martes. Nosotros, la comisión B, mañana de 19 Mañana martes. Para que veamos todo lo que vieron de conjuntos, operaciones con conjuntos, y tratemos de hacer una clase práctica mirando también este tipo de ejercicio. A ver, lo otro, sí, tráiganlo hecho. Estos, si les falta tiempo o no lo pueden hacer, para mañana no hay problema, lo vamos haciendo y lo vamos construyendo a medida que terminemos la otra actividad, ¿sí? Pero por lo menos ya mandarles el Word, ya saber qué es una proposición, cuándo no es proposición, cuáles son las tablas de verdad y cómo se operan estas tablas de verdad. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, tengan en cuenta esto, déjenme unos minutitos para agregarle un... Dice, sí, profe, mande ahora lo que vimos. Sí, se los voy a mandar. Pero me interesaría que también tengan las operaciones estas para que las vamos copiando y en el pizarrón y vamos desarrollándolas y haciéndolas todas en grupo. ¿Ah? Pero lo que vamos a ver mañana específicamente en el pizarrón y para que nos pongamos de acuerdo es lo que ustedes obtuvieron de la práctica de la clase pasada. Y mañana comenzamos con la práctica esta. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí, bueno, profe. Bueno, Sí, nos profe. vemos entonces mañana, si Dios quiere, ténganme paciencia, les agrego unos ejercicios y les envío el archivo. Que tengan una buena noche y vayan a descansar. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Buenas noches, chao. Buenas noches. Nos vemos, profe. Purú, chay purú. Chao, hasta luego. Perdón, profe, no escuché bien. ¿Que mañana tenemos clase? Perdón, me perdí. Bueno, Porque búsquenle un GPS, por favor, a ese niño para que... No, que justo no escuché bien esa parte. No o va a escuché pasar el bien. archivo, el grupo, algo así, dijo. No. Lo que vimos hoy, vamos a pasar el archivo y ahí te dicen que es mañana. Claro, la comisión B. Vos sabés que, espera, déjame que termine de grabar. A ver. ¿Dónde dejo de grabar? Acá. Bueno, hasta mañana para detener la grabación.